William Henry Gates III, más conocido como Bill Gates, es un informático de Seattle, cofundador de la empresa Microsoft, que desde que tenía 15 años se dedica a la creación de software para ordenadores personales que le ha hecho convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. En Estados Unidos era tremendamente admirado, representaba el sueño americano, que había creado un imperio, una familia y que donaba gran parte de su fortuna a fines benéficos. Sin embargo, Gates despierta tanto admiración como animadversión a partes iguales. De hecho, desde la conferencia TED en 2015, se ha convertido en el centro de miles de teorías de conspiración en torno a la pandemia sufrida en 2020. Pero ¿quién es Bill Gates realmente? ¿Es un genio informático que dona parte de su fortuna altruistamente por el bien de la humanidad? ¿O es un empresario sin escrúpulos cuyas acciones están motivadas por fines perversos y oportunistas? Desde luego es interesante ahondar en su psique para poder desvelar el misterio. Y como siempre hacemos, será a través de un estudio de su fisiología. Así pues, analicémosla. Es evidente que nos encontramos ante una persona mental y eso le hace ser reservado y bastante hermético, por lo que tenemos que saber leer entre líneas y observar, además de su postura, sus gestos, su mirada, su comportamiento. Para empezar, fijémonos en su postura. La parte superior está totalmente inclinada hacia adelante, pero sus hombros se mantienen atrás. Esto nos indica que se trata de una persona a la que le cuesta relajarse, tiene claro lo que quiere y trabaja duro para conseguirlo. Si analizamos su lenguaje corporal, vemos que a menudo cruza los brazos. Esto puede indicar que se encuentra a la defensiva. Cuando habla, refuerza mucho su mensaje a través del movimiento de sus manos. Esto nos muestra a una persona que pretende persuadir de algún modo y que sus palabras lleguen de la forma más rápida y comprensible posible. Juntar las yemas de los dedos indica que confía mucho en sí mismo y que se siente en una posición de poder. Llevarse la mano al bolsillo demuestra que no se fía de su receptor. No puede evitar que se le escape una sonrisa a menudo, aunque esté tratando temas serios. Esto revela una actitud traviesa que quizá intenta cohibir. Es un personaje que se presta a ser analizado. Por eso pensé que alguien podría darme el trabajo medio hecho. Y efectivamente aparece de ejemplo como eneatipo 5, el investigador, según el eneagrama de la personalidad. Los eneatipo 5 son personas que buscan la verdad, les gusta profundizar en las materias que les sean de su interés, son tendentes a la austeridad y a llevar vidas modestas y humildes, sin llamar mucho la atención. Sin embargo, tras escuchar a Gates en entrevistas, estudiar su biografía en profundidad y analizar su fisiología, me temo que voy a tener que discrepar con estas webs porque el comportamiento de Gates no obedece a la de un eneatipo 5, sino a la de un eneatipo 7, concretamente de subtipo conservación. Creo que catalogar a Gates como un eneatipo 5 es fruto de un estudio poco exhaustivo, dejándose llevar por su coeficiente intelectual y su afición por la lectura, que no tienen necesariamente que definir a un eneatipo 5. Para los más puestos en eneagramas, y después de ver este vídeo no os he convencido de que Gates se trata realmente de un eneatipo 7, podéis dejarme vuestros comentarios y podemos discutirlo. Dicho esto, continuamos con el análisis. En un anterior vídeo puse de ejemplo de eneatipo 7 al cómico Eduardo Aldán. Quizá pensaréis qué tiene que ver el humorista Eduardo Aldán, autor de Spinette no existe, con un magnate de la informática como Bill Gates. Pues sí, tienen en común que ambos poseen la pasión del eneatipo 7. La diferencia es que pertenecen a distintos subtipos. Cada eneatipo se subdivide en tres subtipos: sexual, social y conservación. Y en función de este subtipo encontramos bastantes diferencias, ya que su foco se posiciona en distintos ámbitos de la vida y le ofrecen características particulares a cada persona. Bill Gates es del subtipo conservación y Aldán es del subtipo sexual. Y aunque mantienen en común la misma pasión, que es la del eneatipo 7, las diferencias entre ellos son notables en función de su subtipo. Lo que mueve al eneatipo 7 es lo que en términos psicológicos se conoce como gula. Entiéndase esta como la necesidad de comerse el mundo, de sentir una estimulación constante a través de experiencias que les motiven. Ven el placer como finalidad y objetivo en la vida. Les encantan los desafíos, suelen tornar los conflictos en oportunidades para superarse, corren más rápido que el dolor y no se achican ante las adversidades.
Son personas ante todo optimistas, huyen del sufrimiento, las penas, la monotonía y el aburrimiento. Quieren divertirse y disfrutar. Y aunque en apariencia el subtipo conservación es el más frío y duro de los tres, en el caso de Gates, Es raro encontrar una foto en la que no salga sonriente y no se le caen los anillos por hacer el payaso de vez en cuando. De hecho, de él han salido frases como: en todos estos años mi trabajo ha sido lo más divertido que podía imaginar. el subtipo conservación es el menos imaginativo, fantasioso y soñador de los eneatipos 7. Es más visceral, práctico y terrenal, más ejecutor de sus planificaciones, pasan más rápido a la acción sin postergar nada. Tienen una sensación de que deben conseguir siempre algo más y mejor. No se conforman, nunca tienen suficiente con lo que tienen, no les satisface algo durante mucho tiempo. Su gula es un pozo sin fondo, siempre quieren más. Cuando desean algo lo sienten como una necesidad y todo vale con tal de obtenerlo. Gates llegó a decirle a uno de sus profesores de la universidad que cuando cumpliese los 30 años sería millonario. Estando menos sano puede dejarse llevar por el consumismo y tener una actitud demasiado permisiva y autoindulgente, no valorando el daño que hacen a otros para obtener lo que él quiere. Tiene confianza de que la vida le va a ofrecer siempre la oportunidad de lograr lo que necesita en cada momento. Suele decir que el dinero no tiene ninguna utilidad para él, que su interés radica en construir una organización y llevar los recursos a los más necesitados del mundo. Se declara a sí mismo conservador, que no tiene gustos extravagantes y que rara vez derrocha el dinero. ¿Pero es eso cierto? Me viene a la mente una frase de la Biblia que decía, por sus obras los conoceréis. Lo que viene a decir que no solo tenemos que oír lo que dicen las personas, sino que tenemos que observar cómo viven y cómo actúan para conocer la verdad. La casa donde vive Gates tiene un valor de 154 millones de dólares, está ubicada en Medina, Washington, rodeada de un entorno natural. Tardaron 7 años en construirla a su gusto. La llamó Xanadu 2.0. Tiene una extensión de 20 kilómetros. Vistas al lago Washington, 7 dormitorios, 24 baños, biblioteca privada con techo de cúpula de 640 metros cuadrados, con sala de lectura con chimenea y estanterías secretas. Piscina de 18 metros con sistema de sonido ambiental bajo el agua, gimnasio de 230 metros, sauna, una alberca, 6 cocinas, 23 aparcamientos, uno de ellos bajo tierra, y sistema de servidores en toda la propiedad con sensores para determinar configuraciones de imágenes, temperatura e iluminación según las preferencias del usuario. Por otro lado, posee una mansión costera que adquirió en plena pandemia por 43 millones de dólares, en la localidad costera de Del Mar, en el condado de San Diego, California, calificada como la casa más cara de San Diego, de 548 metros cuadrados, con calefacción en suelo, 6 dormitorios, 3 cuartos de baño y un aseo, vistas al Océano Pacífico y terraza de 40 metros frente al mar. Además, posee una finca de casi 93 hectáreas a las afueras de San Diego, California, de 18 millones de dólares, que incluye una pista de entrenamiento de tierra de 1 kilómetro, 4 establos con casi 100 caballos, 3 apartamentos, 4 graneros grandes con habitaciones para hasta 32 personas, con cocinas y baños. A su vez, se compró la isla más grande de la República de Belice, valorada en 25 millones de dólares, con una extensión de 161 hectáreas. Posee un Porsche Coupé 959, un Porsche 911 Turbo, un Ferrari 358 TB, un Porsche Carrera Cabriolet 964 y un Jaguar XJ6. Mencionar, por supuesto, su jet privado Bombardier BD700 Global Express con capacidad para 19 personas, adquirido por 40 millones de dólares. Y si por si esto no fuera suficiente, Gates tiene en su poder el manuscrito del Codex Leicester de Leonardo da Vinci, adquirido en el 94 en una subasta por 30 millones de dólares, 72 páginas escritas por el propio Da Vinci de su puño y letra, entre los años 1508 y 1510, uno de los libros más importantes de toda la historia de la humanidad. So I'd still be viewed as conservative. I don't have that many things that are extravagant tastes. Esta actitud consumista viene dada por una sensación neurótica de carencia o vacío interior que necesita llenar con cosas palpables, bienes materiales como coches, casas, ropa, etc. Pero no se da cuenta de que en realidad el vacío es emocional y nunca podrá ser satisfecho con estas cosas. Aparte de acaparar bienes materiales, pueden tender a querer vivir a lo grande, a través de experiencias, viajes, comida, alcohol, sexo. A algunos en el tipo 7 conservación se les podría etiquetar de juerguistas o vividores.
En el caso de Gates, los que lo conocen dicen que era un buscador de emociones. Antes de casarse, le gustaban mucho las fiestas desenfrenadas, y cuando iba a dar una charla en alguna feria tecnológica, se apuntaba después a tomarse algo, emborrachándose con facilidad. En 1973 frecuentaba la zona de combate de Boston, una zona conocida por los clubes de striptease, los cines porno y la prostitución. Según él, no participaba, simplemente iba a los restaurantes a comer y leer libros. En más de una ocasión, las noches en que no trabajaba, invitaba amigos y bailarines de clubes nocturnos a nadar desnudos en su piscina. Desde sus primeros años mostró ciertos indicios de rebeldía, característica también del eneatipo 7 conservación. Les gusta hacer lo que les apetece al margen de la autoridad, y estando insano, en ocasiones puede llegar a atravesar los límites de la ética o incluso los lindes de la delincuencia, simplemente por el placer de ir a la contra de lo establecido. Esto lo vemos en el hecho de que fue arrestado en 3 ocasiones, 2 de ellas por conducción temeraria. La primera vez en 1975, cuando conducía un Porsche 911 con solo 19 años de edad por exceso de velocidad y conducir sin carné. La segunda vez fue en 1977 en Albuquerque por ir sin permiso de conducir y saltarse un semáforo en rojo. Le tomaron esta foto en comisaría, donde aparece, cómo no, sonriendo, ya que a él le parecía divertido todo aquello. Recibía tantas multas por exceso de velocidad que contrató al mejor abogado de tráfico del estado de Washington para sacarlo de problemas. Un día tomó prestado el Porsche 928 de un amigo y terminó estrellándolo. Esta actitud no es por falta de miedo, sí que tiene miedo. De hecho suelen ser hipocondríacos, tienen un pensamiento obsesivo con no enfermar. Pero a modo de contrafobia se niega a sentirlo y actúa de forma temeraria, asumiendo riesgos para demostrarse a sí mismo lo lejos que puede llegar. Odian las limitaciones y las restricciones. Él es el que dicta sus propias leyes y además lo hace sobre la marcha. De joven se rompió la pierna haciendo esquí acuático y en lugar de permanecer en cama enyesado, a las 3 semanas se quitó el yeso y se fue a esquiar de nuevo. Aunque parecen sociables, en el fondo son individualistas. No les gusta depender de nadie, quieren ser libres y poder ir a lo suyo. Se agrupan en pequeños círculos, pero no por socializar, sino para establecer una relación de intereses del tipo yo te ayudo a ti si tú me ayudas a mí. La finalidad es obtener beneficios para sí mismo. En los 7 conservación puede ocurrir que fallen sus valores cuando se trata de salirse con la suya. En el instituto se le encargó diseñar un programa de clase para su escuela secundaria y se aseguró de manipular el software para tener los viernes libres y para ser el único niño en clase de inglés y estar rodeado de, según él, chicas interesantes. En general es bastante polémico por sus prácticas empresariales al margen de la legalidad. Muchos expertos le acusan de robar ideas de otros. Sin ir más lejos, su famoso Windows es una copia del sistema operativo de Apple y el navegador Explorer una imitación mejorada del navegador de Netscape, que además incluyó en su sistema operativo de fábrica, generando competencia desleal con este. Los 7 tienen un muy buen olfato para los negocios y no dejan pasar las oportunidades. Siempre suele haber un interés por sacar algo. Son oportunistas. Esta actitud se ve claramente en el conocido contrato millonario que hizo con IBM, vendiéndoles un sistema operativo que ni siquiera tenía, comprándoselo después por una cantidad simbólica al programador Tim Patterson, sabiendo que ese sistema operativo era una copia de uno que había diseñado un amigo de Gates, Gary Kildall, al que prometió que no se metería en el negocio de los sistemas operativos. Y no solo no cumplió su promesa, sino que al que le compró su sistema operativo fue al programador que se lo había copiado. Algo similar pasó cuando llegó el momento de dar el salto al entorno gráfico, que como hemos mencionado, observó al de Apple y aprovechó la tardanza de este en sacarlo a la venta para hacerlo él primero bajo el sello de Windows. Los 7 conservación son grandes estrategas. Les encanta hacer pequeñas artimañas para sacar tajada. Siempre están vendiendo o comprando algo. Cualquier conversación lleva a un negocio, sacando provecho de cualquier situación. Y además saben muy bien cómo hacerlo, aunque sea al margen de la moralidad. De jóvenes son avispados y usan su habilidad intelectual para realizar trapicheos, enfocan su imaginación y utilizan la persuasión para sacar beneficio, pudiendo, en estado insano, ser tramposos, mentirosos, fraudulentos, estafadores, charlatanes y explotadores de los demás. No estoy diciendo que este sea el caso, pero que este eneatipo, cuando está en desequilibrio, puede llegar a tener este comportamiento por la tendencia natural de su patrón de personalidad.
Cuando le preguntaron a Gates qué admiraba de Steve Jobs, él respondió que era su oratoria, capaz de vender cualquier producto aunque fuera de baja calidad. Tenía mucho interés en destacar en ese campo. De hecho, durante su etapa universitaria en Harvard, habitualmente se saltaba las clases para irse a jugar al póker y aprender a farolear. En una ocasión confesó que la razón por la que quería desarrollar el ordenador personal era porque quería tener uno para él. Cuando fue denunciado por ejercer monopolio frente a sus competidores, los jueces le preguntaron si había enviado a sus subordinados correos con órdenes para monopolizar el mercado. Gates respondió con un simple "no lo recuerdo". Tiene una visión mercantilista del mundo, se relaciona con quienes les conviene. Prácticamente los amigos que ha ido conociendo a lo largo de su vida han acabado formando parte de su empresa. Como Steve Ballmer, que conoció en la Universidad de Harvard, quien se convertiría años después en director ejecutivo de Microsoft, o Paul Allen, su compañero de estudios con el que fundó Microsoft en el 75. Sin embargo, aunque son muy defensores de su grupo, no se sienten atados a este. Pueden utilizar a las personas y dejarlas cuando ya no las necesitan. Aunque parece muy amigo de sus amigos, no duda en aprovecharse de ellos cuando le conviene. Amable y astuto, su energía siempre va enfocada a su interés. Muestra un trato relacional educado. Es amable, pero un tanto superficial y poco sincero. Les cuesta tener empatía con los demás, no sienten pena ni lástima. Cuando se siente estresado, el enetipo 7 se mueve hacia el enetipo 1. Comienza a tomarse más en serio sus propósitos desde una perspectiva rígida, será perfeccionista e intransigente, se impacienta y es capaz de criticar duramente a quienes no siguen su ritmo, haciendo a veces apología de sus propias ideas y arremetiendo contra quienes no opinan igual, tornándose más insensible y frío. En los primeros años de Microsoft, Gates y su amigo Paul Allen alquilaron un piso al que también se mudaron los primeros empleados. Las discusiones eran continuas y la tensión muy fuerte por la exigencia de Gates de que trabajaran hasta 12 horas diarias. Cuando fundó Microsoft, se le reprobó su estilo brusco de gobernar, haciendo llorar incluso a muchos empleados. 4 de las mujeres que trabajaron con Gates dijeron a Business Insider que era descarado y tenía mal genio. Reprendía a sus trabajadores soliendo decir, si algo no le cuadraba, es la idea más estúpida que he escuchado. O bien les decía, ¿qué intentas, destruir la empresa? Vigilaba a los empleados memorizando sus matrículas para ver quién iba a trabajar y quién no. Llegó a considerar improductivo a su amigo Paul Allen cuando éste tenía cáncer y además quiso quitarle participación en la empresa. En el plano emocional, los 7 conservación son bastante autónomos y no suelen depender de nadie. Puede ser por esa falta de confianza en los demás, lo que le hace tener dificultad para vincularse y comprometerse con alguien. En el caso de Gates, se dice que se mostró muy inseguro respecto a casarse con Melinda French. Sus relaciones tienden a ser superficiales, con falta de transparencia. Suelen ser de conveniencia. Procuran fingir las emociones que se supone que deben sentir, aunque en realidad quizá no las sientan. Incluso después de haber iniciado su relación con Melinda en el 88, Gates mantuvo abiertas sus opciones románticas. Era común que coqueteara con las periodistas que cubrían las noticias de Microsoft. También se sabe que tuvo una relación extraconyugal de carácter sexual con una ingeniera de Microsoft. Aprovechaba los viajes laborales de su fundación para sus affairs. Sin embargo, de cara al exterior, tiene la necesidad de aparentar una buena imagen, y aunque puede resultar un tanto timador, rara vez se le cuestiona su honorabilidad. Desde el año 2000 se ha volcado en las donaciones en favor de causas sociales relacionadas con la educación y la salud a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Que fundó junto con su mujer, colaborando en distintas causas y consiguiendo de alguna forma limpiar su imagen de monopolista sin escrúpulos. Ha financiado luchas contra el VIH, la poliomielitis, la malaria, la tuberculosis y el sarampión. Sin embargo, distintas revelaciones muestran que el supuesto filántropo posee zonas grises que hacen dudar de su buena voluntad. Por ejemplo, aunque la Fundación Gates gastó más de 5.000 millones de dólares en promover un modelo de cultivo en África para reducir la pobreza y la escasez de alimentos, en realidad lo que provocó fue la desaparición de la vegetación local, un aumento de hasta el 44% de desnutrición y una deuda en el país que asciende a 106 millones de dólares. Y aunque cientos de grupos de la sociedad civil africana protestan contra las medidas agrícolas de la Fundación y pedían a los gobiernos que dejasen de subvencionar los programas propuestos por Gates, sus peticiones no han sido tenidas en cuenta.
Otro caso lo tenemos en el tema de las vacunas. Las empresas farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson y otras tienen un monopolio sobre sus vacunas y nadie más puede producirlas sin obtener una licencia. Si un laboratorio crea una tecnología pero no ofrece las licencias para poder fabricar la vacuna a escala más grande, se limita drásticamente la producción, no llegando a los volúmenes necesarios y tampoco diversificándose a nivel geográfico. Esto proporciona grandes ganancias económicas a las fabricantes de vacunas donde Gates posee acciones. De hecho, Gates reveló que las vacunas están siendo la mejor inversión que ha hecho nunca, con un rendimiento de más de 20-1. Sin embargo, en una pandemia, si se tiene realmente interés por vacunar al mundo entero, se haría necesario un sistema más abierto, que los gobiernos exigieran acuerdos y concedieran licencias para fabricar cantidades suficientes. Sin embargo, Gates insistió en proteger la propiedad intelectual de las grandes farmacéuticas occidentales, por lo que no se posibilitó la fabricación de las vacunas en otros lugares. Como último ejemplo, exponer el caso del tratamiento contra el SIDA en África subsahariana. Aunque las muertes de SIDA se redujeron, los médicos se desplazaron a clínicas especializadas para el VIH, provocando escasez de personal en atención primaria, lo cual se ha traducido a cuadriplicar el número de muertes de embarazadas, aumentar la tasa de mortalidad infantil y como la gente continúa muriendo de hambre, la esperanza de vida solo aumentó de 41,1 a 41,5 años. Los africanos, lejos de sentirse agradecidos, no entienden muy bien por qué se gastan recursos en cuestiones no urgentes. Algunos se sienten como en la época colonial. Piensan que se trata de un comportamiento condescendiente de ayudar sin que se lo hayan pedido. Incluso algunos lo llaman a esto racismo filantrópico. Muchos opinan que los únicos que se benefician de las iniciativas de Gates son sus socios corporativos internacionales. Según Silvia Ribeiro de la Jornada Mexicana, la mayor parte de sus donaciones terminan favoreciendo sus inversiones comerciales. No intento ni mucho menos hacer campaña en contra de este señor. Solo intento exponer esa parte de información que quizás se desconoce para tener una visión completa de la actitud de este empresario y poder así elaborar un mejor análisis. Lejos de entrar en conspiraciones que no dejan de ser elucubraciones conjeturales, lo que está claro tras este estudio que hemos realizado es que Gates dona miles de millones en las mismas empresas donde posee acciones y bonos, con lo cual se puede deducir que lo que pretende es obtener un rendimiento financiero o un beneficio secundario a largo plazo de sus inversiones en programas sociales. La filantropía se convierte en otra parte del motor de su beneficio, que es muy lícito, pero es así. Al igual que Gates se convirtió en un monopolizador tecnológico, todos sus movimientos siempre apuntan a implementar el monopolio ahora en la salud mundial, las vacunas, la agricultura y la política alimentaria, la modificación del clima, la vigilancia, la educación y los medios de comunicación. Algunos lo consideran un genio de la invención y un honorable filántropo, pero hay que ver a Gates como lo que es, un astuto empresario que barre para casa, tiende a arrimar el asco a su sardina, al que no le importan mucho las consecuencias negativas derivadas de sus acciones y con gran intuición para saber dónde invertir. Aunque antes no lo mencioné, su postura encorvada indica a nivel fisiológico falta de oxígeno en las células, problemas intestinales y de corazón. Además tiene una fisura en el lóbulo de la oreja, lo que nos confirma esos problemas circulatorios, pudiendo tener presión alta y tender a la arteriosclerosis. Sus labios gruesos corroboran su debilidad a nivel intestinal. Puede tender a desarrollar parásitos intestinales, sufrir colon irritable o hemorroides. Y otra cosa curiosa, en este pequeño extracto, fijaros en los gallos y el carraspeo en la voz. Quality is super important, but I'm going to explain why equality alone. Down. That's right. Today, you're always refueling the reactors. But my dream here is that if you can make it economic and meet the CO2 constraint, that because it's cheaper than Right. what's come before. Esto corrobora nuevamente una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, los tipos como Bill deben de cuidarse de las infecciones, porque son propensos a desarrollar enfermedades derivadas de proliferaciones bacterianas o de origen vírico. Así pues, Bill, no olvides vacunarte. ¿Lo harás?